Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de solopapelyboli.com. En el día de hoy os quería hablar de la función de producción de largo plazo. Es un concepto sencillo, pero un poquito más complicado que la función de producción de corto plazo, porque en el largo plazo suponemos que todos los factores de producción son variables. Los factores de producción normalmente que consideramos en economía son el factor capital, que simbolizamos con la letra K, y el factor trabajo, que simbolizamos con la letra L. Decimos que ambos son variables en el largo plazo porque el largo plazo es un periodo de tiempo lo suficientemente grande como para que las empresas puedan cambiar las cantidades de esos factores que poseen, que utilizan en sus fábricas. Es decir, en el corto plazo es posible que la empresa no pueda cambiar la cantidad de capital, entiéndase cantidad de capital como por ejemplo la maquinaria o la estructura de la fábrica o cosas por el estilo, y de un día para otro no puede cambiarlas, pero a largo plazo es un periodo de tiempo suficientemente largo como para que digamos que tiene tiempo para cambiar cualquier factor, tanto el factor trabajo como el factor capital. Por eso, en general, las funciones de producción de largo plazo, que nos dicen cuántas unidades de un bien X produce la empresa, van a ser funciones del trabajo y del capital. Nos podemos encontrar multitud de aspectos de funciones de producción, ¿de acuerdo? Pueden ser funciones que son potencias, pueden tener logaritmos, pueden ser productos, pueden ser sumas, pueden ser restas, pueden ser de cualquier estilo, ¿de acuerdo? Pero lo que vamos a centrar ahora es en la interpretación gráfica de eso que tenemos ahí. Fijaos que esta función posee tres variables, X, L y K. X, el bien producido, L, el número de trabajadores, y K, la cantidad de capital que posee la empresa. Es decir, la representación gráfica sería un gráfico de tres dimensiones. Más o menos, nos quedaría algo de este estilo. Si ponemos el bien X en el eje vertical, el factor L en este eje de aquí, y luego la función de producción podría tener un aspecto de este estilo. Por aquí vendría el eje del factor K. No es lo más fácil de representar del mundo, pero bueno, más o menos creo que he hecho un trabajo digno, ¿verdad? Bueno, la función de producción, imaginad, es esta montaña tridimensional, ¿de acuerdo? Este sería el caso de una función de producción que se conoce como tipo Cobb-Douglas. Ya que voy a poner lo que son las funciones de producción de tipo Cobb-Douglas. Son aquellas funciones de producción que tienen el aspecto siguiente. Una constante A, cualquiera, que multiplica al factor L, que está elevado a una constante cualquiera, llamémosla alfa, por el factor K elevado a una constante, llamémosla beta cualquiera. Este es el tipo de función de producción que más vamos a ver en microeconomía, porque es una función de producción muy sencilla de trabajar con ella y bastante parecida a la realidad, ¿de acuerdo? Por eso es la que más vamos a encontrar. Se llama Cobb y Douglas, o sea, función de producción Cobb-Douglas, en honor a los economistas que la definieron. Bien, digamos que tendría este aspecto como de montaña. Obviamente cualquier tipo de representación gráfica o análisis que vayamos a hacer a continuación con tres dimensiones se complica en exceso. Entonces en matemáticas tenemos un pequeño truco para simplificar esto, que se conoce como curvas de nivel. Vamos a hacer lo siguiente. Imaginemos que esta montaña, que tiene su altura, la dividiésemos en diferentes trocitos dependiendo de la cantidad de producción que se corresponde. Es decir, para este nivel de producción tendríamos una serie de puntos que se corresponderían con el nivel de producción, por ejemplo, x igual a 1. Para x igual a 2 tendríamos otro nivel de la montaña. Para x igual a 3, otro nivel de la montaña. X igual a 4, etcétera, etcétera. Para cada nivel de producción, digamos que podríamos ir separando la montañita en diferentes niveles de altura. Bien, lo que hacemos a continuación para dibujar las curvas de nivel, que como digo son una simplificación de dos dimensiones en lugar de tres dimensiones de este gráfico, lo que hacemos es mirar el gráfico desde arriba. Vamos a mirar la montaña como si estuviésemos justo encima, en un helicóptero, ¿de acuerdo? Si lo hiciésemos, lo que veríamos sería algo parecido al gráfico de aquí de la derecha. El gráfico lo veríamos de la siguiente manera. Veríamos el eje K, el eje del capital, lo veríamos como si fuese el eje vertical, mientras que el eje L se correspondería con esto. Y si lo mirásemos de arriba, estas líneas de puntos las veríamos más o menos de esta manera, bordearían toda la montañita e irían haciendo curvas más o menos con este aspecto. Bien, en microeconomía cuando tratamos funciones de producción de largo plazo, como hemos dicho, es mucho más sencillo trabajar en dos dimensiones. Por tanto, le hemos puesto un nombre a estas curvas de nivel y las llamamos curvas isocuantas. Las llamamos curvas isocuantas, voy a hacer ya línea continua. Las llamamos curvas isocuantas porque tienen un mismo nivel de producción en todos sus puntos.
ya que se corresponden con un nivel de producción en el eje que tenemos aquí a la izquierda, ¿vale? Entonces, isocuanta, misma cantidad. En todos los puntos de la misma curva isocuanta, el nivel de producción es el mismo. Como hemos dicho, por ejemplo, esta podría ser la isocuanta x igual a 1, esta podría ser la isocuanta x igual a 2, x igual a 3, etcétera, etcétera, que se corresponderían con estos niveles 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Estas curvas isocuantas simplifican muchísimo el problema y tienen una serie de propiedades matemáticas bastante importantes que, bueno, no quiero entrar muy al detalle en ellas, os recomiendo que veáis cualquier libro de microeconomía para profundizar en el tema, pero las voy a mencionar por lo menos. Primera propiedad, la más básica, mismo nivel de producción en todos sus puntos, es decir, distintas combinaciones de K y L nos dan un mismo nivel de producción, lo cual es razonable. Con más trabajadores y menos capital produces lo mismo que con menos trabajadores y más capital. Bien, cuanto más alejada de origen está una curva isocuanta, mayor nivel de producción representa. Bueno, eso es algo que más o menos hemos definido aquí, ¿verdad? Y que proviene del gráfico de la derecha. De vuestra izquierda, perdón. Bien, ¿qué más? Estas curvas no se pueden cortar. No tendría lógica que se cortasen, fijaos en el gráfico, si esta línea se cortasen querría decir como que hay desniveles dentro de la montaña y este tipo de funciones no tienen ese tipo de desniveles extraños, ¿de acuerdo? No quiero entrar mucho en profundidad con eso porque es complicado, pero no se pueden cortar, resumiendo. Bien, y por último, la propiedad que me faltaba por mencionar es la de que existen infinitas curvas isocuantas. Obviamente aquí hemos dibujado solamente unas poquitas, las que se corresponden con los niveles de producción 1, 2, 3, 4, pero lógicamente van hasta el infinito. Es más, hay decimales, es decir, habría una curva isocuanta para el 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, o sea, hay infinitas curvas isocuantas, aunque normalmente se dibujan 3 o 4 curvas isocuantas. Bien, básicamente esto es la función de producción de largo plazo. ¿De dónde viene? Y cómo la solemos ver representada en los libros de microeconomía o en las clases de microeconomía, con curvas de nivel. El concepto de curvas de nivel es muy útil y es bastante común, o sea, cuando miréis un mapa se suelen dibujar las montañas con diferentes circulitos, cada uno de esos circulitos indica una altura de las montañas, si os fijáis lo vais a ver. Por ejemplo, en los mapas del tiempo que vemos en la televisión aparecen también círculos para... es distinto, pero es para demarcar, digamos, los diferentes niveles de presión, ¿no? Es algo parecido a curvas de nivel. O sea, las curvas de nivel es algo bastante cotidiano, bastante cercano, y las hemos visto toda nuestra vida, realmente. Lo que pasa es que no nos hemos parado quizás a pensar que, matemáticamente hablando, es una cosa relativamente sencilla. Bien, obtener una curva de nivel de este estilo sería también relativamente sencillo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre ello, que es bastante interesante. Imaginad que nos dicen que una empresa tiene la función de producción x igual a L por K. La función de producción x igual a L por K. Esta función de producción es de tipo Cobb-Douglas. ¿Por qué? Porque tiene exactamente el mismo aspecto que de aquí arriba, ¿vale? La constante A vale 1, no está puesta, pero hay un 1. La constante alfa vale 1, lo mismo, no está puesto, pero hay un 1. Y la constante y la constante beta vale 1, no está puesto, pero vale 1. Para obtener una ecuación de una curva isocuanta, lo único que tienes que hacer es despejar la K. ¿Por qué? Porque la K está en el eje vertical y la costumbre en matemáticas es la variable del eje vertical despejarla a la izquierda. Da igual, si lo hacéis, si pasamos esta L que está aquí multiplicando a la izquierda dividiendo, nos va a quedar que K es igual a X partido L. Y esta es la ecuación de todas las curvas isocuantas de esta función de producción. K igual a X partido L. A veces las matemáticas no nos dicen nada porque son muchas letras y no ves nada muy claro, ¿no? Pero pensad que siempre lo que podéis hacer con una función matemática o una ecuación es dar valores a las variables, ¿de acuerdo? Si dais valores como que vais a dar un sentido, así que vamos a dar un sentido. Por ejemplo, la isocuanta x igual a 1. La isocuanta x igual a 1 será la siguiente, sería K igual a 1 partido L. La isocuanta x igual a 2 sería K igual a 2 partido L. Y así sucesivamente. La verdad es que no se usa mucho el tema de obtener ecuaciones de curvas isocuantas, pero bueno, alguna vez lo he visto que lo han pedido en algún examen de alguna universidad y bueno, es siempre curioso poner en forma matemática cualquier cosa que sepamos teóricamente hablando lo que significa. Bien. Bueno, pues suficiente por hoy, o sea, hemos profundizado un poquito en las curvas isocuantas, hemos explicado un poco qué es una función de producción de largo plazo, porque depende de dos factores de producción, y nada más por hoy, así que os espero en el siguiente vídeo y estad atentos.